Dominicana y el mundo. Soy Khalil Michel desde el Gobierno de la Mañana, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez, hijo, doña Isabel, mis compañeros de Inside y Outside de cabina, y por supuesto los dominicanos de aquí y de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Quisqueyanos, en el día de ayer se conmemoró un aniversario más, el 50 aniversario específicamente del desembarco de Playa Caracoles, con lo que fue la presencia del coronel de Abril, Francisco Alberto Camaño Deñó. Y me detuve a ver cuáles habían sido las reacciones sobre este importante acontecimiento de nuestra historia, para constatar dos cosas. Primero, ver lo que ha sido el avance democrático de nuestro país en virtud de ese hito histórico como punto de partida. Y segundo, poder ver y constatar lo que es el relativismo en nuestro país con los personajes históricos, porque independientemente de sus acciones a lo largo de su vida, como decía el profesor Juan Bosch, los hombres no es como comienzan, es como terminan. Y yo me pregunto, ¿cómo termina Camaño? ¿Como héroe o como villano? Vamos a ver el contexto histórico. Lo primero es que hay que entender que en 1961 hay un punto de inflexión donde República Dominicana, a través del magnicidio o del ajusticiamiento, como se quiera llamar, pues pone fin a 30 años de dictadura que conforman lo que es la estructura del Estado y, ¿por qué no?, la idiosincrasia del pueblo dominicano. Con la participación de militares que eran adeptos al régimen, matan a Trujillo y se inicia un proceso de ruta hacia la democracia. Sin entrar en mayores consideraciones sobre el vacío político que quedó con la llegada del PRD, los movimientos subversivos, lo que era el 14 de junio que ya se había formado en el 59 y la participación estrenada democrática en política, pues se celebran las elecciones, las primeras democráticas en 1962, donde gana el profesor Juan Bosch. Y el profesor Juan Bosch viene con un criterio, con todo un equipaje, un bagaje de todas sus experiencias en el exilio latinoamericano, trayendo un régimen constitucional para 1963 que, por solo decir algunas cosas, tenía la osadía en ese momento de plantear equidad entre hombres y mujeres, la igualdad de sueldo, la prohibición del minifundio y el latifundio, lo que era la democratización de los niveles de contratos de colocación de cuota azucarera y de empréstitos pues financieros con compromisos exteriores del país, lo que le generó una situación muy difícil porque esa República Dominicana que él había dejado no era la de ese momento. Hay que entender que Francisco Alberto Camaño Deñó viene del seno de esa dictadura militar de Rafael Leónidas Trujillo, porque su padre, Fausto Camaño, era un colaborador impertérrito del dictador Trujillo, igual que el padre de Rafael Tomás Fernández Domínguez, que era Ludovino Fernández, era también otro colaborador. Cuando viene el golpe de Estado del 63 y se asienta el triunvirato, una de sus primeras acciones es, ante el levantamiento de Manolo Tavares Justo, que se va a las Manaclas, pues fusilarlo. Y vayan subrayando para que entendamos cuál es el criterio de la época de todo el contexto nacional e internacional en un marco de Guerra Fría mundial. Después de este proceso y los deterioros que sufre la administración pública en el triunvirato, vino lo que fue la revolución del 65 y subrayen ahí que era la lucha por la vuelta a la constitucionalidad de 1963, ya que el gobierno que estaba era un gobierno de facto, carecía de legalidad. Y Camaño, que es el brazo ejecutor, ya que Rafael Tomás Fernández Domínguez es el ideólogo de esto, se encontraba en Puerto Rico prácticamente exiliado al momento que estalla pues la revuelta heroica de abril. Y ahí empezamos a subrayar y a destacar, a poner de relieve, cómo Camaño asume lo que es la conducción, la capitanía efectiva de esto, cuando le dice al propio embajador norteamericano que éste le exige rendición. Él le dice: no nos rendiremos jamás. Y asume inmediatamente, junto con Montejarache y otro grupo de valientes dominicanos, lo que es la lucha en la cabeza del puente. Y allí derrota a las fuerzas del CEFA, lo que genera la intervención norteamericana, invocando una supuesta protección a los ciudadanos estadounidenses.
A partir de ahí se parte República Dominicana en dos y el gobierno constitucionalista que toma su asiento en el edificio Copelo en la parte de zona colonial, pues Camaño es presidente constitucional. En ese momento, para buscar una salida, se firma el acta institucional y entonces se dice allí, no hay vencedores ni vencidos. Pero resulta que después de eso, y ya lo hemos relatado aquí, vino el atentado del Matún, donde se intentó asesinar a todo lo que eran los remanentes del constitucionalismo. Es bueno decir, para que República Dominicana sepa en qué país vivimos, que había lo que se llamaba la operación limpieza, y era que a los constitucionalistas pues los cazaban como si fueran reses, literalmente. Entonces, articulado con el presidente en ese momento interino, Héctor García Godoy, Camaño decide juntamente con este que deben salir los constitucionalistas del país. Y Héctor García Godoy pues lo nombra como agregado militar de la Embajada Dominicana ante el Reino Unido, Inglaterra, y este se va allí. Antes de irse, Camaño declara lo siguiente: no consideraré libre la República Dominicana mientras el país permanezcan las tropas extranjeras invasoras. Me voy del país para cumplir como militar lo que sostuve como mandatario. No podemos menos que acatar las disposiciones del presidente de la República. Quédense con ese elemento de obediencia del militar. Después de eso vino el proceso de las elecciones del 1 de junio de 1966, donde Juan Bosch participó de manera taimada. Balaguer hizo campaña a sus anchas y Juan Bosch sacó un 39.4% y Balaguer un 57.6%, haciéndose presidente. Camaño, frustrado ante esta situación, decide abandonar la sede en Londres y se va a Cuba para preparar lo que es un proceso revolucionario de venir a libertar República Dominicana. Todo esto que le estoy diciendo, fíjense cómo era República Dominicana entonces. Solamente han pasado 7 años después de la muerte de Trujillo. En 1973, Camaño entiende que la vía electoral no es la alternativa y no ve perspectiva de liberación ni de triunfo en República Dominicana por esta vía. Recuerden que en el contexto internacional, por ejemplo, tuvimos el golpe de Estado de Pinochet en Chile en el 73, el golpe del velasquismo en Perú del 68, también en Ecuador, lo que fue el gobierno de Rodríguez en el 72. Entonces, había todo un proceso de acción directa por armas en lo que era la América Latina que nos honra como cuna. Ante esto, el desembarco se da y no voy a entrar en mayores consideraciones del proceso y solamente ver lo que era la República Dominicana de ese momento. Se dice, y ayer entrevistábamos en nuestro programa, Khalil Michel en la Z cada vez más cerca, al hijo de Camaño, directamente su descendiente, y él decía, le preguntábamos, que si era cierto la versión de que Ramón Emilio Jiménez, entonces secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, le había informado al doctor Balaguer de que habían hecho preso a Camaño. Y según se dice, Balaguer le dijo a él, en el país no hay cárceles para un hombre como Camaño. No podemos precisar si se dio una orden o si no se dio, pero el hecho es cierto que Camaño fue capturado vivo y fue desaparecido, fusilado o muerto. Una de las acciones que se ha dicho y que se ha planteado es que el pueblo no pudo enterarse, ni los resortes revolucionarios que estaban en el país, aunque ya mucho más reducidos, no pudieron enterarse de que Camaño estaba en el país. De hecho, se decía que quien había venido era el que se llamaba Camañito. Y en esa dirección, digo yo, lo que es la vida y la historia democrática en República Dominicana, porque si habrían existido redes sociales, por ejemplo Twitter, sencillamente Camaño pudo hacerse un selfie con un periódico de la fecha de ese día en algún lugar de República Dominicana y decir estoy en República Dominicana, y tal vez la historia habría sido otra. Tal vez no habría muerto, tal vez habría sido candidato presidencial más adelante. Lo importante es con esta conclusión lo siguiente, porque me queda claro el relativismo y cómo hemos avanzado democráticamente en el país, que este tipo de cosas, a diferencia de otras naciones, no se volvieron a ver. Sin embargo, lo que no logro identificar es cómo percibe el pueblo dominicano a Camaño en virtud de su acción de vida o cómo terminó. Y lo digo por lo siguiente: Camaño se va a Londres cumpliendo como militar, pero Camaño abandona a Londres incumpliendo como militar, es decir, deserta.
Camaño defendía la soberanía nacional, 1965. Sin embargo, Camaño, desembarcando de forma subrepticia en Caracoles, vulnera la soberanía nacional. Pero Camaño se levanta en armas en 1965 defendiendo un gobierno constitucional. Sin embargo, Camaño desembarca en 1973 atentando contra un gobierno constitucional. Entonces yo me pregunto, independientemente de las acciones del 65 o del 73, ¿cómo podremos identificar o calificar este personaje? Yo recuerdo y me llama la atención lo que fue la captura del prócer, pues Francisco del Rosario Sánchez, cuando fue capturado en San Juan de la Maguana, tratando de combatir, entrando por Haití, combatir lo que fue la anexión a España. Allí fue que se produjo aquella frase famosa donde Sánchez decía, vengo por Haití porque no me queda otra alternativa. Y si alguien osara mancillar mi nombre por esto, decidle que vengo envuelto en la bandera nacional. Cuando Sánchez es capturado, Sánchez, que era abogado, pregunta, ¿por qué ley me van a juzgar? Porque la ley española todavía no está vigente en el territorio dominicano. Y la ley vigente dominicana establece la defensa de la soberanía nacional y yo estoy cumpliendo la ley defendiendo la soberanía nacional. Sin embargo, fue fusilado. En tal sentido, yo me pregunto, ¿cómo termina Camaño? Juan Bosch establecía que los hombres no es como comienzan, es como terminan. Por eso yo pregunto, ¿cómo termina Camaño? ¿Como héroe o como villano? Ahí se los dejo.